y por eso, ¿verdad? Vamos a grabar esta sección. Adelante. Bendiciones, queridos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, querida, por esa linda presentación. La gloria y la honra siempre sea para Dios. Yo feliz de estar con cada uno de ustedes en esta noche hablando de este tema tan interesante. Señores, el narcisismo en la familia y en la iglesia. Qué combinación, qué interesante está esta asociación que hemos hecho al hablar de este trastorno de la personalidad. Hoy estaremos hablando no solamente de qué es, no solamente de qué se trata, no solamente de por qué es importante hablar de esto, sino también de algunas pautas, algunas claves para que si lo observamos en nuestras casas o en nuestras iglesias, pues podamos encontrarle solución. Así que es súper importante que estemos muy pendientes a todo lo que vamos a tratar en esta noche. Empezamos inmediatamente a hablar de qué es el narcisismo. Hay que tener más o menos una base de qué es, de qué estamos hablando. Mucha gente tiene muchas ideas muy diferentes a lo que realmente es el narcisismo, que no es simplemente amor propio, no es simplemente ser vanidoso, como mucha gente cree que desde que se habla de amor propio se está hablando de narcisismo, sino que es un trastorno de la personalidad. Hay personas que tienen rasgos narcisistas y hay personas que son narcisistas porque padecen el trastorno de la personalidad narcisista. Son dos cosas distintas. Y esto, en este sentido, cuando ya lo hablamos desde el concepto trastorno, entonces nos estamos refiriendo a una persona que desarrolla una necesidad excesiva de admiración. Necesito que me admiren, no es que quiero, no es que a veces lo prefiero, es que lo necesito y ahí está la diferencia. Además tiene una autoimagen muy inflada de sí mismo. Es una persona que constantemente entiende que es demasiado grande. Este elemento de grandiosidad es muy claro en él, en donde quiera que se mueve, y tiene una incapacidad para reconocer o validar las emociones de los otros. Son personas con muy poca empatía que no pueden validar las emociones de los demás y por lo tanto hacen muchísimo daño. Lamentablemente, la mayoría de ellos no admite que tiene este trastorno y ahí está el sencillo problema, que cuando no admitimos que hay algo que nos hace daño a nosotros y que le hace daño a otros, pues es muy difícil que lo podamos cambiar. En el fondo no es amor propio, tal y como habíamos dicho anteriormente. Es un mecanismo de defensa contra la inseguridad profunda. Regularmente la mayoría de los narcisistas son inseguros. Tienen una gran inseguridad y una desregulación en su autoestima. En vez de ser al revés, que puede parecer que su autoestima está muy alta, pues es al revés. Nosotros lo que vemos es una persona con mucha inseguridad, con una autoestima muy baja y muy dependiente de la validación, muy dependiente de que me admiren y muy dependiente de yo ser el centro de atención. Así que esos complejos, esas inseguridades, pues yo necesito que no se vean, y para que no se vean, entonces utilizo el mecanismo de defensa, que en este caso sería este trastorno del narcisismo. ¿Cuál es la diferencia clave? Ya como que para tenerlo muy fresco en la mente, que la autoestima sana reconoce el valor personal y también el de los demás. Tengo valor, tengo dignidad, soy un ser humano especial, importante, pero también los demás lo son. Así que no estoy por encima de nadie, sino que entiendo que soy una persona igual que los demás, valiosa. En el caso del narcisismo no ocurre esto. El narcisismo se alimenta de la validación externa de todos los demás que lo validen a él, que lo admiren a él, que él pueda girar en este mundo como el grandioso narcisista que todo el mundo tiene que admirar y elogiar. Y no tolera que alguien más brille. A él le molesta. Y aunque no lo diga, tiene ese malestar. Tiene como ese sentimiento de que no me gusta que otro brille por encima de mí. Puede brillar, pero que no me opaque. Puede brillar, pero que no se note que brilla más que yo. Y eso es narcisismo. ¿La Biblia habla de esto? Claro que sí. Claro que habla de esto. No es algo que quizás sea mencionado con el concepto narcisismo, pero sí la Biblia da muchas características en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, los versículos 2 al 4. Segunda carta de Timoteo 3, 2 al 4 dice así:
porque habrá hombres amadores de sí mismos, lo mismo que acabamos de explicar ahora, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, fíjense en todas esas características, impíos, sin afecto natural, escuchen, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, atención aquí, ustedes van a ver que mientras los estemos describiendo aparecerán la mayoría de esas características, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aquí están todas las características de un narcisista. ¿Y por qué hablar de esto en la familia y en la iglesia? ¿Por qué es tan importante este tema? ¿Por qué nosotros necesitamos conocer las características de un narcisista y cómo esto nos afecta? Porque estos son los espacios donde más fácilmente el narcisismo puede disfrazarse de virtud. Escuchen esto. Se puede disfrazar de virtud. En la familia puede parecer disciplina, liderazgo o amor protector. Puede parecer que protejo a mis hijos, que protejo a mi esposo, que quiero que les vaya bien, que no quiero que les pase nada, cuando realmente es un control extremo. Y en la iglesia puede parecer autoridad espiritual, esa firmeza en las doctrinas, ese celo por las cosas del Señor, o esa excelencia ministerial, porque en mi ministerio yo tengo que ser muy excelente y entonces dejo de ver la importancia de cuidar, proteger y acompañar a la gente. Este narcisismo es fácil, muy fácil de disfrazarse y de que nosotros quizás no podamos identificarlo. Lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿De dónde viene? Mucha gente me pregunta esto. Neolfis, ok, entendí. Sé lo que es narcisismo, sé sus características, pero ¿cómo es que la gente tiene esto? ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que hace que la gente sea así? Bueno, regularmente esto nace de una herida temprana de amor, una herida en la infancia en donde yo necesitaba amor y no se me brindó como se debió brindar. Pueden ser dos extremos, o niños sobrevalorados o niños infravalorados que aprenden a construir una imagen para sobrevivir emocionalmente. En otras palabras, son niños que los colocan como que fueran la última Coca-Cola del desierto, lo más grande, lo más hermoso, lo más importante, lo más especial, lo más valioso del mundo. Nadie es tan valioso como tú, nadie es tan especial como tú, nadie, nadie. Entonces, esto hace que el niño siempre se sienta sobrevalorado y por otro lado, infravalorado cuando eres el peor, eres un inútil, no sirves para nada. Ojalá hubiera sido como el vecino tal o como mi sobrino tal. Entonces este niño crea o construye, otra vez como mecanismo de defensa, que lo habíamos mencionado hace un rato, una imagen para sobrevivir emocionalmente. Y esa es la imagen que luego se convierte en narcisismo, el hijo que nunca fue validado y de adulto busca brillar y opacar a otros para sentirse digno. Esto pasa con muchísima frecuencia. De hecho, en sesión siempre revisamos el perfil y la historia familiar y nos damos cuenta que en la mayoría de los casos esto es parte de lo que se da. Podemos observar también tres trastornos o tres síndromes que ocurren y que están alrededor también del narcisismo. Es el yo inflado como mecanismo de defensa. Inflo mi yo. Inflo ese orgullo, esa vanagloria, esa arrogancia. Y siempre está allí como a flor de piel, saliendo, me sale de manera innata, me sale de manera inconsciente, natural. Número 2, el trono del yo lo tengo donde debería estar Dios. O sea que tengo el síndrome del ídolo. Parece que yo quiero tomar el lugar en donde se supone que Dios debe estar siempre y que yo no lo puedo sacar de ahí porque le pertenece a Él. En mis prioridades está Dios primero. Sin embargo, en este caso, lamentablemente, este síndrome de yo ser un ídolo para mí y quiero que también los otros me vean como un ídolo, hace que yo quite a Dios de su lugar y me coloque yo. Y por último, es una forma de idolatría del yo, donde la persona ocupa el lugar que le corresponde al Señor. ¿Qué significa esto? Que en el corazón de una persona narcisista, lamentablemente, en vez de estar el Señor, está él mismo. Lamentablemente, en vez de estar el Señor, está
él mismo. Así que esto es bien profundo, queridos, y es muy, muy importante que nosotros podamos entenderlo. En palabras simples, el narcisista adora su imagen porque no soporta su vacío. ¡Wow! ¡Wow! Y si ustedes tienen forma de anotar esa frase, anótenla o háganle una foto. En palabras simples, el narcisista adora su imagen porque no soporta su vacío. Tiene grandes heridas, grandes vacíos, grandes pendientes emocionales y como no los ha podido tratar, porque no admite lo que le pasa, no ha sanado, pues entonces adora su imagen para poder amortiguar, diríamos nosotros, ese dolor emocional que le producen esos vacíos. Es un poquito triste y genera compasión, pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado porque ahí se puede mezclar un poquito con manipulación. Características principales. Quiero que las tomen muy en cuenta. Las voy a enumerar así de manera bien categórica para que las tomen muy en cuenta. Número 1, necesidad constante de que le admiren, ya sea en público o en privado, ya sea en la casa o en la iglesia o en el trabajo o donde quiera. Necesita ese aplauso. Miren, él puede estar en un lugar en donde quizás esté bien, le paguen bien, tenga amigos, sea un lugar cómodo, pero si él siente que a él no lo admiran, él se va, porque lo necesita. Fíjense que no es que quiera, no es que le favorece, no es que lo elige, no, 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 es que lo necesita. Y es constante, constante. Te admiraron hoy, pero ya mañana necesitas que te admiren otra vez. Número 2, falta de empatía y sensibilidad ante el dolor ajeno. Esto es muy común en la iglesia y en la casa. ¿Estás enfermo? Sí, pero tienes que venir. ¿Tienes un problema con tus hijos? Sí, pero es que tienes que cumplir con la responsabilidad que te di, no me importa. Es una persona altamente inflexible y es una persona altamente intransigente. Y esto lo podemos ver en nuestras iglesias, lamentablemente. El control y la manipulación emocional. Y eso es clave. Una persona súper controladora. Todo lo quiere tener bajo su control porque todo debe girar alrededor de él o de ella. Yo hago tanto por ti y tú no me agradeces. Siempre son como personas que quieren hacer y hacer y hacer y hacer por los demás, pero para que los demás le agradezcan lo que ya ellos hicieron. Es como siempre un trueque, un trueque, un trueque. Yo te doy, pero tú tienes que darme. Número 4, proyección. Esto es clave y pasa siempre. Culpar a otros de lo que uno no quiere admitir. ¡Wow! Esto es común. Esta es la bandera roja número 1 de un narcisista. El narcisista siempre va a hacer eso. Él sabe que debe admitir algo, pero no lo va a admitir. Él le va a dar la vuelta para que se vea como que tú tienes la culpa de que él haya actuado de esa manera. En otras palabras, aquí el problema no es lo que yo hice, es la reacción que tú tuviste a lo que yo hice. Siempre él va a hacer eso. Siempre, siempre, siempre. Ese es un líder que nunca te va a pedir disculpas por nada. Un líder que se va a equivocar y él se va a hacer el loco, como que él no hizo nada y él va a buscar la forma de que tú entiendas que al final él se equivocó por tu culpa, no porque él cometió un error porque es un humano. Ese es un padre que tampoco va a darse a notar como que comete errores, es un esposo o una esposa que nunca va a fallar, que siempre va a dar a demostrar que él es perfecto, que ella es perfecta. Y eso me lleva entonces a la última característica, que es una imagen perfecta versus una vida interior vacía con un discurso espiritual o moral como escudo. Regularmente son personas que en privado son de una manera y en público son de otra. Personas muy hipócritas que tienen un gran discurso de que ellos son perfectos, moralmente intachables, pero luego podemos descubrir que son personas con grandes vacíos y con grandes secretos. Esto pasa con muchísima, muchísima frecuencia. Tipos de narcisismo en la familia y en la iglesia. Vamos a lo que venimos. Vamos a la parte práctica que podemos identificar. Bueno, pero es importante que sepamos que dentro de la familia y la iglesia se pueden dar tres tipos. Tres tipos. Número 1, abierto o grandioso. Este tipo de narcisismo es el más conocido, es el que más nosotros mencionamos y es el que más la gente también conoce. Y es cuando se nota mucho el orgullo.
cuando su tono de superioridad y su deseo de poder se ve a leguas. Tú no tienes que interpretarlo ni asumirlo porque tú lo ves. Ese es el narcisismo abierto o grandioso. Pero hay un narcisismo mucho más común, aunque menos famoso y menos hablado, que se llama el narcisismo encubierto. ¿Qué es el narcisismo encubierto? Es ese narcisismo que se presenta como la víctima, sensible, humilde, pero entonces te manipula desde la culpa, especialmente en ambientes privados. Y esto puede ser muy común en donde las personas aparentemente son humildes en la iglesia, pero controladores y manipuladores, y personas que humillan y personas que son groseros y personas que dañan y lastiman en su casa. Se da mucho también en ambientes en donde en el trabajo, frente al jefe, me hago la víctima, no me ayudan, no me están acompañando en las labores que me tocan, pero entonces a las personas que trabajan contigo las tratas como animales. En otras palabras, tienes dos caras. Una cara en donde puedes mostrar una supuesta sensibilidad que no existe, que es mentira, que al final es una manipulación y que es hipocresía, una hipocresía más. Y por último está el narcisismo colectivo, que se da muchísimo en las iglesias, muchísimo. Cuando una familia o una iglesia desarrolla un yo grupal superior a los demás. ¿Qué es un yo grupal? Como este sentido de que nosotros somos más que todo el mundo. Ese yo superior a los demás en donde se autoidolatran. Somos la familia perfecta, nadie es como nosotros. Somos la iglesia perfecta, nadie es como nosotros. Somos el ministerio perfecto, nadie es como nosotros. Y entonces actuamos desde esa idea errónea que nos hemos creado. Son creencias nucleares que terminan llevándonos a un narcisismo colectivo y es muy peligroso también. ¿Cómo se ve el narcisismo en la familia? ¿Cómo se ve? Después de saber cuáles son los tipos, ahora vamos a entender mejor estos ejemplos prácticos de cómo se ve el narcisismo. Número 1, en la casa puede verse cuando la pareja narcisista es un vampiro emocional. ¿Qué es un vampiro emocional? Es un ser humano que te roba la energía, que te roba la salud mental, que te roba el deseo de vivir, que te roba el gozo del día a día. Es una persona que constantemente está haciéndote sentir desvalorizado. Ejemplo, tú cocinaste, te esforzaste, hiciste una comida muy rica y el narcisista te dice, ah, ok, sí, gracias, pero realmente me hubiera gustado mejor pescado, porque no sé, como que hoy yo no estaba mucho en comer pollo. Sí, mi amor, pero yo hice el pollo que te gusta. Sí, pero es que hoy como que no estaba en pollo, hoy estaba más en pescado. Al otro día te esfuerzas y dices, bueno, voy a hacer pescado hoy porque ayer me dijo que quería pescado. Ese día dice, wow, tú ves, y hoy yo sí quería pollo. No sé por qué me lo hiciste ayer, porque hoy sí quería pollo, entonces vienes y me haces pescado. Pero mi amor, mira qué rico quedó. Sí, pero como que no estaba muy en pescado. Pero nada, está bien, me lo voy a comer, porque imagínate, si no me lo como, entonces tú te vas a molestar, porque tú siempre te molestas, porque tú siempre... Fíjate que le dio la vuelta. El esfuerzo que hiciste de que comiera lo que quería no es importante. Lo importante es que yo quería otra cosa y que tú no hiciste eso que yo quería. Ahora vamos a hablar de ti, vamos a hablar de que tú no me satisfaces, de que tú no haces lo que yo quiero, de que tú eres una persona totalmente como que no tomas en cuenta las cosas que a mí me gustan, indiferente es la palabra correcta, y tú no me amas como deberías. Otro ejemplo. Imagínate que a uno de los dos tenga una pérdida de un familiar. Y quizás el que es narcisista te da el pésame y te dice, wow, sí, qué pena que murió esa tía, que murió ese primo, no sé, incluso hasta la mamá o el papá. Pero en la noche te busca sexualmente y tú le dices, pero es que me siento muy mal. Mira, ¿ves? Ya tú vas a utilizar eso como si fuera una excusa, porque siempre tienes que utilizar una excusa.
O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Ok, perdiste ese familiar, pero yo te estoy apoyando, yo estoy aquí contigo, yo estuve contigo en el velatorio, yo estuve contigo en todo el proceso. Entonces, ahora que quiero que estés conmigo, ahora que quiero que me brindes, o sea, en ese momento el narcisista no le importa cómo tú te sientes. No le importa la empatía no existe dentro de su cerebro. Él le importa suplir sus necesidades, suplir esos deseos e impulsos que él tiene y satisfacerlos. Si tú no los satisfaces, ¿qué le importa a él cómo tú te sientas? Porque es un vampiro emocional. Es una persona que al final solo le interesa él mismo y nadie más. Otro ejemplo, el padre o madre narcisista que ejerce un control extremo en sus hijos. O sea, no estamos hablando de crianza, no estamos hablando de formación, no estamos hablando de ser constante en una crianza y una formación que sean desde la obediencia. No, no, no. Estamos hablando de un control extremo en donde yo quiero controlar todo lo que te pasa, todo lo que tú haces, todo lo que comes, cómo te vistes, todo. Y regularmente si son 2 hijos, 3 o 4, entonces siempre hay un hijo que es el que hace lo que tú quieras siempre y ese es el favorito. Pero al otro que no necesariamente hace lo que tú quieras, porque no te sigue el juego de narcisista, entonces tú lo desvalorizas constantemente. Y te puedes encontrar con escenarios en donde hay uno que es el que te sigue siempre el juego, que no hace nada en la vida, que no tiene muchos logros, que quizás no es una persona que te pudiera dar como muchas alegrías, pero como tú eres narcisista y quieres que esa persona o ese hijo esté siempre debajo de tu falda, a ti no te importa que él no logre nada, a ti te importa que él te obedezca, que tú lo controles, que él esté debajo de ti. El otro que sí logra cosas, nunca vas a ver esas cosas que logró. Nunca, nunca la vas a ver. Siempre le vas a encontrar faltas, siempre le vas a decir que no es suficiente, porque él no te sigue el juego de tu narcisismo. Y a veces hasta lo ha identificado y te lo dice. Otro modelo que podemos ver también en las familias en donde hay narcisismo son hijos como extensiones del ego o escudos de vergüenza. Son dos extremos. ¿Qué son extensiones del ego? En donde yo ando por todo el barrio diciendo todo lo que mis hijos hacen, lo perfectos que son, y todo lo que estos hijos hacen diferente a los del barrio, porque mis hijos son los mejores del mundo y porque nadie es como ellos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la casa, ahí viene el escudo de vergüenza, pues los comparo con otros. Comienzo a decirles, miren, ustedes no sirven para nada, ustedes son unos inútiles, miren cómo lo que están sacando es esas notas cuando pueden sacar mejores, ok, ustedes sacan muy buenas notas, pero entonces no hacen tal cosa. Y siempre, el narcisista siempre está enfocado en buscar el defecto, no en agradecer lo que le generó beneficio. Él nunca lo ve. Él siempre, su mente se va a ir a revisar qué falta, qué está mal, qué no es suficiente, para hacerte sentir que tú eres el culpable de que eso falte. Porque en su idea de lo que es estar bien, humillar es la forma como él se siente feliz. Él no está bien si no humilla. Él no está bien si no culpa. Él no está bien si no señala. Él no está bien si no critica. Él no está bien si no desvaloriza. Eso es un narcisista y lo vemos en casa, pero también lo podemos ver en la iglesia. ¿Cómo se ve el narcisismo en la iglesia? ¿Cómo se ve? Ejemplo, podemos ver en la iglesia narcisismo espiritual. ¿Qué es narcisismo espiritual? Esta es mi iglesia y aquí mando yo. Este tipo de gente que se cree literalmente dueños de la iglesia. Todo lo que pase aquí, yo soy el encargado. No soy tesorero, pero me encargo de tesorería. No soy anciano, pero estoy pendiente de todo lo que hacen los ancianos y quiero dirigir a los ancianos y quiero controlar al primer anciano y quiero controlar a todos los ancianos. No soy diácono, pero quiero controlar el cuerpo de diáconos, porque es que está en mi iglesia. Sobre todo si ya tienen muchos años en esa iglesia, ya entienden que esa iglesia les pertenece a ellos. Así que todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. Y si no hacen lo que yo diga, pues mejor me voy de aquí. Y no lo digo verbalmente, yo no lo expreso, no lo verbalizo, no digo, miren, me voy porque no me obedecen, pero empiezo a poner excusas. Yo me voy porque en esta iglesia todo está marchando mal, porque las cosas aquí no funcionan, pero lo único que no funciona es que no te están obedeciendo y es que no están cediendo a tu control. Eso es lo único que no funciona. Porque quieres manejarte con narcisismo espiritual. Otro
Ejemplo, pudiera ser manipulación emocional desde el púlpito. Utilizar los temas, los sermones que vamos a predicar desde una plataforma para manipular. Si, por ejemplo, yo no quiero que alguien, no sé, hable de tal manera, porque me parece que no está bien, pues yo busco un verso que está totalmente fuera de contexto, hablo de eso y menciono eso. Estoy manipulando emocionalmente a las personas que a mí me parecen que no deberían hablar así. Pero no es nada que tenga que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la salvación, pero yo no quiero que eso pase y por lo tanto yo voy a predicar de eso. Y eso pasa con muchísima frecuencia también. Otro ejemplo, el deseo de ser admirado más que de servir. Estoy en un ministerio y todo lo que yo hago, yo tengo que decirlo. Como decimos en República Dominicana, yo tengo que cacarearlo. Yo tengo que hablar de eso. No, porque es que esto que yo hice, todo el mundo tiene que saber que yo lo hice. De hecho, han pasado años y todavía sigo diciendo, no, porque cuando yo era directora del Ministerio de la Mujer, en ese tiempo se hacía esto y esto y esto. Porque es que necesito ser admirado en el pasado, en el presente y en el futuro también voy a ser admirado porque voy a buscar esa admiración. Yo no estoy buscando servir, no me interesa. No, no es un tema de que sirvamos para que Dios pues sea adorado, sea honrado, para que toda la gloria sea para él. No, al narcisista no le interesa eso. Claro, si es encubierto, como decíamos antes, él va a brindar una apariencia de que sí, de que él quiere honrar a Dios. Pero es mentira, porque al final él se siente horrible cuando la gente no lo aplaude, cuando no lo admiran, cuando no le dicen que lo hizo bien, cuando no le dicen que la programación quedó bien. Él lo espera y si no se lo dicen, es que para él es devastador. No es un tema de que se sienta un poquito mal, no, no es un poquito mal, es que él pudiera dejar un cargo por eso, porque constantemente no lo están admirando. Y esto es serio, esto es grave. Y ahí les menciono en un ejemplo la humildad aparente, pero necesidad de reconocimiento. Esto es en el caso de que sea un narcisismo encubierto. El control espiritual es otro modelo, es otro ejemplo. Control espiritual o culpa santa para dominar. Ay, esto sí es muy común. En los narcisistas que son líderes en algunas iglesias, puede pasar mucho este tema de, mire, yo le voy a decir algo, si usted no toma este cargo, usted está desobedeciendo al Señor. Mire, es que no puedo tomar ese cargo porque es que ahora, como tenemos 4 hijos en la casa, los niños me están tomando mucho tiempo, tengo que ayudarlos con la escuela. No, 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 usted tiene que tomarlo, porque si usted no lo toma, el Señor lo va a castigar. Y ahí controlan espiritualmente tu vida, la de tu familia, a través de una culpa santa porque te quieren dominar. Pongo un ejemplo de un cargo. Pudiera ser con las finanzas, pudiera ser con la vestimenta, pudiera ser con estilo de vida, pudiera ser con lo que sea. Pero hay un montón de gente así que tienen un liderazgo que es basado en la culpa, en hacerte sentir culpable. Si tú no haces esto, te vas a ir al infierno. Si tú no haces lo otro, no eres un buen cristiano. Dios te va a castigar. Las cosas no se hacen así. La Biblia dice tal cosa. Cuando vienes a ver, tú estás en las manos de estas personas y estás siendo dirigidos por ellos. Y por último, señores, yo lo dejé de último porque es el más común. Yo creo que es el número uno y es el legalismo hipócrita. ¿Qué es el legalismo hipócrita? Es este grupo de personas, y nosotros los conocemos porque bíblicamente hablando le llamamos fariseos. Este grupo de personas que constantemente, de hecho, mañana el post que voy a subir en mi Instagram trata sobre eso, sobre el legalismo y cómo daña la salud mental. Constantemente este tipo de personas vive una doble vida en donde a las personas que yo dirijo les impongo tantas reglas que los lleno de reglas, les pongo mucho peso encima, se sienten agotados por todas estas reglas, pero yo no las cumplo. Yo solo hablo de ellas, yo solo impongo estas reglas, yo solo quiero controlar a todo el mundo con estas reglas. Pero cuando revisan mi vida en privado, mi vida en mi casa, mi vida en mi trabajo, mi vida en mi universidad, mi vida cuando nadie me ve, es totalmente distinta a lo que yo estoy profesando o a lo que yo estoy levantando y oprimiendo a los demás. El legalismo hipócrita.
Y hay mucha gente narcisista que tiene este estilo de vida legalista. Por ejemplo, te puedes encontrar con una persona que está revisando todas las redes sociales de los hermanos de su iglesia. Todas las redes sociales. Y está revisando, déjame ver, oh, aquí veo una hermana que tiene un corte que no está muy bien. Déjame escribirle, hermano, usted no puede hacer eso. Ese corte no es de cristiano, usted tiene que recortarse de otra manera. Eso no está bien. O sea, cada hermano que veo que tiene algo que a mí me parece que no está bien, aunque bíblicamente hablando no, la Biblia no habla nada de eso, entonces yo me encargo de imponerle a ese hermano que no haga eso, porque eso está mal. Pero por otro lado, yo quizás, como no me están viendo, estoy adulterando, estoy viendo porno, estoy haciendo algunos desarreglos como tomarme mis cervecitas, no sé, qué sé yo, cualquier cosa que la gente no me vea hacer. Pero como no me ven, está bien. Porque lo que importa para este tipo de gente, los legalistas están más enfocados en lo que yo expongo y en lo que la gente ve. Si no me ven, todo está perfecto. Hasta que no me vean, todo va bien. Y este es un estilo de vida cristiana muy falso, que todos deberíamos huir de este estilo de vida. Y mucha gente de esa puede ser narcisista. ¿Qué podemos hacer entonces? Neolfis, me has hablado de muchas características. Me has hablado de muchos conceptos súper interesantes, pero ahora ¿qué hacemos? Identifiqué en mi casa a alguien narcisista, o identifiqué en mi iglesia a alguien narcisista, o me identifiqué yo mismo con rasgos narcisistas. ¿Qué podemos hacer? Número uno, te traje algunas claves y esta es la primera. Sanar para no repetir patrones en la familia y en la iglesia, porque esto es también algo que puede ocurrir. Me crié en un ambiente narcisista y entonces yo repito ese patrón narcisista. Pero ¿cómo yo lo hago? ¿Cómo sano? Número uno, tengo que admitir que soy así. Y es muy difícil para un narcisista hacerlo. Pero regularmente, cuando un narcisista logra admitirlo, es porque el Espíritu Santo ha puesto en él el querer como el hacer por su buena voluntad. No porque en él ha nacido el reconocer o el admitir que lo es. Es el Espíritu Santo que obra en él y él deja que el Espíritu Santo haga ese trabajo en él. El trabajo de convencerlo de pecado, el trabajo de ayudarlo a ver la realidad. Lo que pasó con el hijo pródigo, que volvió en sí, que dijo, wow, ¿qué hago yo aquí con estos cerdos? Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros, que nos ayuda a volver en sí y a darnos cuenta de nuestra condición. Y luego, después que el Espíritu Santo nos habla, entonces estar dispuestos a reeducar el corazón. ¿Cómo lo hago? Trabajando en la empatía, en mis heridas y en la inteligencia emocional. ¿Dónde? En terapia. Eso es lo que muchos hermanos no quieren hacer. Yo dije desde el principio que el narcisismo es un trastorno de la personalidad. No es vanagloria, no es amor propio inflado, no, es un trastorno de la personalidad. Así que si yo quiero trabajar la empatía, mis heridas con las que vengo, que todavía están ahí y no han sido sanadas, y mi inteligencia emocional, porque no tengo que ir a terapia. Neolfi, ¿por qué no quiero ir a terapia? Yo creo que yo solo puedo. Bueno, lamentablemente es algo que mucha gente ha intentado hacer solo. Pero cuando yo tengo heridas que sanar y muchas historias que me han generado malas experiencias que debo procesar, necesito que un profesional de la salud mental me acompañe. Esa es la mejor manera. Número dos, empezar a vivir el modelo de Cristo. ¿Cuál es el modelo de Cristo? El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Empezar a vivir, porque el narcisista lo entiende. El narcisista tiene el concepto, lo que le falta es la práctica. Por eso yo coloqué empezar a vivir, porque él te crea toda una reflexión sobre esto, él lo sabe. El problema es que no lo vive. Y vivirlo significa morir al yo. Significa empezar a ir en contra de lo que te gusta, de lo que quieres, de lo que te hace sentir vivo, pleno, completamente feliz. Porque el narcisista lo que lo hace ser completamente feliz es humillar a los demás. En este caso, te vas a negar a esa felicidad
para encontrar la felicidad plena en Cristo, que es muy diferente. Número 3, escuchar, validar y acompañar. Aprender esas 3 herramientas. ¿Y cómo las aprendes? Empezando a imitar a Cristo. Cuando Cristo estaba en esta tierra, que se codiaba con la gente, que interactuaba con la gente, hacía estas 3 cosas. Escuchaba, validaba y acompañaba. Al principio no te van a hacer. No es algo que de manera instintiva lo vas a poder hacer. Vas a tener que empezar a hacerlo de manera intencional. Porque mucha gente dice, pero es que a mí no me nace. Es que yo no me puedo sentar a escuchar gente. O no me nace como validar a la gente y decirle, wow, yo te entiendo, wow, wow, qué difícil. No me nace, Neolfi, yo no sé, es que no lo voy a lograr. Al principio no te van a hacer, no busques que te nazca. Empieza a hacerlo y poco a poco esos micro hábitos van a empezar a ser parte de tu vida. Se van a borrar algunos circuitos neuronales que ya tienes creado y se van a crear otros circuitos nuevos que con la ayuda de Dios se van a quedar allí y desde ahí en adelante vas a ser nueva criatura en Cristo Jesús. Esos 3 elementos, esas 3 herramientas son antídotos del narcisismo en la casa y en la iglesia. Escuchar, validar y acompañar. Fíjate que ahí no dice hablar, aconsejar, reprimir. Ahí no habla de nada de eso. Ahí habla solo de escuchar, validar y acompañar, que no tiene nada que ver con que te admiren a ti, ni te escuchen a ti, ni te crean a ti, ni te entiendan a ti. Son cosas muy distintas. Una siguiente clave que puedo dar esta noche es romper la idolatría familiar, poner a Dios en primer lugar. Vamos a romper con eso de que mi familia es más importante que todas las familias, la mejor de todas las familias, nadie es como mi familia. No, somos la familia de Dios, somos la familia del cielo. Aquí nadie es más importante que nadie, nadie es más inteligente que nadie, nadie es más santo que nadie. Cuando empecemos a trabajarnos esas creencias nucleares que están todas distorsionadas, entonces el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones y vamos a poder impactar de manera más genuina. Y vamos a poner a Dios donde le corresponde estar, que es en primer lugar. Otra clave es crear familias e iglesias sanas emocionalmente. ¿Qué significa esto? Que hay que dar más seminarios sobre esto. Hay que hablar más en las iglesias sobre esto. Hay que entrenar más sobre esto. Esta es una introducción de este seminario. Esta es una introducción. Pero esto podría permitir que las iglesias no solamente hablen de esta parte teórica, sino que empiecen a dar talleres vivenciales con esto. Ejemplos que son prácticos, ejemplos de la misma iglesia, en donde podemos explicar de qué manera actuar, de qué manera proceder, cómo reaccionar ante diferentes situaciones, para que vayamos ayudando a nuestras iglesias a estar más sanas emocionalmente, porque a veces no se habla de estos temas. Se habla quizás un día, cuando hay alguna charla de algún ministerio X, pero no se tiene como algo que es prioridad, cuando realmente sí lo es. Otra cosa súper importante y es una clave que creo que a nuestras iglesias, pero también en nuestros hogares, podemos poner en práctica es la cultura del respeto y de la honra, no del control. Tanto en la iglesia como en nuestros hogares podemos poner esto en práctica. Somos todos portadores de la imagen de Dios. A todos debemos respetar, a todos los debemos honrar. Cuando el cerebro comienza a registrar esta verdad bíblica de que somos todos portadores de la imagen de Dios y a ver a todo el mundo como seres humanos que merecen la misma honra, el mismo respeto y el mismo valor, entonces poco a poco voy a entender que yo no soy el único merecedor de ese valor y de esa honra, sino que así como yo valgo, los demás también valen igualito que yo. Poco a poco el cerebro se va adaptando a que esta realidad es más saludable que la que yo he vivido desde hace muchos años. Autoridad con amor, no con miedo, sobre todo para los líderes. Este es otro antídoto para el narcisismo. Empezar a yo
trabajarme a mí mismo. ¿Cómo estoy imponiendo mi autoridad? ¿Qué estoy haciendo para que la gente me respete, me honre y vea mi liderazgo como un liderazgo que va a dejar un legado? ¿Estoy siendo un líder impositivo, solamente utilizando el miedo para que la gente me respete? ¿O estoy siendo un líder que puede dejar un legado desde el ejemplo, desde el testimonio, desde el amor, desde la compasión? Y este punto que está aquí, miren, yo no lo quise dejar, porque yo dije, miren, yo sé que esto es difícil, sobre todo en la iglesia, más que en la familia, en la iglesia es más difícil. Pero esto rompe cadenas cuando el narcisismo está bien, bien enraizado, cuando está bien arraigado, cuando estamos bien esclavizados por él. Y es la confesión cuando se ha fallado. Confesarlo. Empezar a pensar cuáles son todos mis rasgos narcisistas. ¿Cuáles son todas mis actitudes, reacciones y acciones o hábitos que tengo que están siendo narcisistas? Tengo que empezar a confesarlo y a pedirle perdón a las personas que he lastimado. Eso es un antídoto muy, muy importante para que nosotros podamos ir abandonando estos rasgos narcisistas. Y obviamente, si ya estamos en terapia, porque sabemos que ya estamos padeciendo este trastorno, pues este también será un paso a seguir. Y por último, queridos, estos son 3 claves que también debemos considerar. La clave de dejar de idolatrarnos, amar a Dios y al prójimo, no la propia imagen. Dejar de idolatrarnos, no solamente idolatrarnos nosotros, sino idolatrar a otros. A veces en las iglesias nosotros somos los primeros que creamos, que reproducimos a los narcisistas, creyendo que alguien está por encima de alguien más, o creyendo que una persona es demasiado consagrado, es demasiado santo, y lo tengo que seguir y no importa lo que diga, yo lo voy a obedecer porque eso fue lo... No, no, no. Dios es la única fuente de sabiduría en la que nosotros debemos depositar nuestra dependencia y nuestra confianza. No podemos idolatrar hombres ni mujeres. Debemos solamente honrar, glorificar y colocar a Dios en ese lugar que es el único que lo merece. Así que ni nos idolatremos nosotros, ni idolatremos a otros. Porque al final la única gloria y la honra solo la merece Dios. Educación emocional en las iglesias, que ya lo habíamos mencionado. Y por último, la transformación comienza cuando dejamos que Cristo ocupe el centro del yo. Que Cristo ocupe el centro del yo. Mi yo no puede estar por encima de Cristo. Y cada vez que tengo que tomar una decisión en donde me veo tentado a colocar mi yo por encima de Cristo, tomar una decisión que aunque me genere cierta incomodidad, me salve de mí mismo. Y voy a volverlo a repetir. Cada vez que tenga que tomar una decisión en donde tengo a mí yo y a Cristo, tomar una decisión que aunque me genere cierta incomodidad, me salve de mí mismo. Porque a veces tenemos que tomar decisiones que nos salven de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra arrogancia, de nuestro narcisismo, de nuestro deseo de ser admirados, de nuestro deseo de que todo el mundo sepa que yo soy el que más sé, el que más hace las cosas bien, el más santo, el más consagrado, el más y el más y el más y el más. Recordar y vivir en esta verdad bíblica. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pidámosle al Señor que si nos hemos sentido identificados con cualquiera de estas características, comience a obrar en nosotros un milagro de arrepentimiento, un milagro de confesión y un milagro de buscar ayuda para poder sanar. Porque cuando sanamos, entonces somos restaurados. Muchísimas gracias, queridos. Creo que vamos a tener un corto tiempo de preguntas y hasta aquí ha sido mi presentación.